Gloria a Dios para siempre. Yo quisiera compartir una porción de la Escritura que se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 2, versos del 1 al 7. 2 de Timoteo, capítulo 2, versos del 1 al 7. Voy a orar, si me acompaña orando, y luego pues entonces leemos la porción de la Escritura y por ahí seguimos. Señor, te damos gracias por tu presencia en este lugar. Es palpable, Señor, es palpable tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, por estar aquí. Señor, porque tú eres el motivo de nuestra alabanza. Si tú no estuvieras aquí, en vano sería este culto. Pero tú estás aquí, Señor. Tú estás en medio nuestro y te hemos adorado y bendecido, Señor, a ti. Todo lo que hacemos, Señor, aquí es para ti, Señor. Háblanos, Señor, te lo rogamos a través de esta palabra por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 2, versos del 1 al 7. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Antes de discutir esto, quisiera decir que esto es una carta. Si usted tiene su Biblia en papel, probablemente diga segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Por lo menos la mía dice así. Es una carta, una epístola es una carta. Este libro, nosotros le llamamos libro, ¿verdad? Pero la realidad es que es una carta, como cuando tú le escribes una carta a alguien y se la envías. Eso fue lo que hizo Pablo. El apóstol Pablo hizo una carta y esta fue la segunda carta registrada que se le envió, que Pablo le escribe a Timoteo. Y Timoteo era un joven pastor, era un joven que su abuela fue cristiana, su mamá fue cristiana, y él, como niño, tuvo la enseñanza de su abuela, no menciona a sus padres, pero sí menciona a su abuela y a su mamá, dice la palabra. Su abuela se llamaba Loida y su mamá se llamaba Eunice. Y Pablo dice, yo sé que la fe que estaba en ellas está en ti también. Y Timoteo, pues era un jovencito que le había entregado su vida a Cristo, un jovencito así como Yomar, o quizás un poquito más grande ya, porque estaba pastoreando. Y Pablo le escribe esta carta y le dice que se esfuerce. Le está diciendo a un joven pastor que tiene que esforzarse. Y le dice que tiene que esforzarse en la gracia, ¿verdad? Y luego de decirle, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, luego los versículos siguientes, Pablo comienza dando unos ejemplos para tratar de acentuar o darle firmeza a esa expresión de que te tienes que esforzar. Y comienza primero diciéndole, comparando, mira, el soldado cuando promete ser soldado, ¿verdad? En nuestros tiempos tienen que firmar un contrato. Mi hijo Wilito pues firmó un documento por 6 años que tiene que estar, en el caso de él, en la Guardia Nacional, pero el caso de él es un part-time, no es un full-time. Pero los que son full-time, no puedes enredarte en otras cosas. Básicamente no puedes buscar otro trabajo. Le sirves al ejército de los Estados Unidos y a nadie más. Y así es eso. Y entonces él dice, el soldado es así. No se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Tiene que hacer un esfuerzo. ¿Ok? Y termina agradando a aquel que lo tomó por soldado. Luego dice el atleta. El atleta debe esforzarse legítimamente, ¿verdad? Para poder ganar aquello que está buscando, que él, la medalla, antes le ponían unas coronitas de
de laurel. De laurel, por eso es que ustedes ven que en los Juegos de Roma, ustedes veían que le ponían como unas cositas, unas florecitas, unas hojitas, ¿verdad? Pues para lograr eso, tenía que correr o hacer el ejercicio que fuera y tenía que ser legítimamente, no podía ser trampa, para poder ser coronado. Y luego termina hablando del agricultor y le dice que el agricultor, para poder cosechar, tiene que sembrar primero. Y le da estos ejemplos diciéndole, todos ellos, tanto el soldado como el atleta y el agricultor, se esfuerzan para lograr aquello que ellos quieren. Y entonces le dice a Timoteo, tú te tienes que esforzar. Tú tienes que esforzarte. Yo no sé, antes de yo convertirme a Cristo, escuché muchas predicaciones y aún todavía escucho algunas que dicen que si tú tienes un problema, que vengas a Cristo, que todo se va a solucionar. Que venir a Cristo es como sentarte, como el que va de vacaciones y se sienta por allá se acuesta en una hamaca y cada media hora le traen un juguito de China y por la tarde le dan el cafecito y tú estás echándote fresco y no haces más nada. Y que todos los problemas, todo se convirtió en color de rosa y que tú no tienes que hacer nada, porque ya estás en Cristo. Y no solo eso, no te vas a enfermar, vas a ser rico, no vas a tener problemas. Y todo eso se predica, ¿verdad? Y da la impresión que es que cuando tú te convertiste a Cristo, pues llegaste al cielo. Y la Biblia dice que no, nosotros estamos en una tierra a la cual no pertenecemos a este mundo, pero estamos aquí. Y aquí las cosas no son así. La Biblia dice que en valle de sombra y de muerte el Señor le estará contigo, o sea que vamos a pasar por el valle de sombra y de muerte. La realidad es que cuando yo me convertí a Cristo, pues a mí me dijeron, tienes que orar y tienes que leer la Biblia y te tienes que bajar. Porque, hermano, hay que esforzarse. Pero le voy a decir algo. Nosotros como cristianos, yo tengo aquí 5 puntos de suma importancia en los cuales nosotros tenemos que esforzarnos. Y yo los voy a ir mencionando poco a poco, pero el primero es el que menciona Pablo, le escribe a Timoteo y le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y para poder entender primero el esfuerzo que tenemos que hacer, tenemos que entender primero qué es la gracia. Y la gracia es el plan de Dios para este tiempo. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento funcionaba con lo que se llama la ley de Moisés. Y todo lo que Dios trabajaba con el hombre estaba basado en la ley de Moisés. Cuando Cristo viene, de Cristo para acá, hasta el día de hoy, Dios está trabajando con el hombre en base a la gracia, ya no en base a la ley. Usted no va a ir a ninguna iglesia donde le digan a usted, tú pecaste, pues tráete la cabra que tienes detrás de tu casa y la ponemos aquí y aquí en el altar, ¡ja!, la matamos, después le pegamos fuego, ¿verdad? Porque esa cabra que usted trajo es para el perdón de los pecados, porque la paga del pecado es muerte y para no matarte a ti, pues entonces matamos la cabra. ¿Verdad que eso no se hace ahora? No, pero antes se hacía en la ley. No puede, la Biblia dice que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que ya eso se hizo una vez y para siempre. La gracia es un regalo de Dios que nosotros no merecemos. La gracia de Dios es un regalo. O sea, la salvación es un regalo que Dios nos da a nosotros. Tú no puedes comprar la salvación. La salvación Dios te la regala a ti. Pero no es así que te la di y ya está. Eso costó, esa salvación, ese regalo de Dios le costó a Dios enviar a su Hijo a la tierra para que muriera en la cruz del Calvario, y el que mataron en el altar fue a Cristo. Y se supone que fueras tú y fuera yo. Ahora, eso que Cristo hizo en la cruz del Calvario no tiene ningún efecto en nosotros, a menos que nosotros aceptemos a Cristo, el que murió en la cruz,
como nuestro Salvador y nuestro Señor. O sea, yo no puedo comprar mi salvación. La salvación la compró Cristo y me la regala. Pero yo tengo que reconocer que soy pecador y yo tengo que pedirle perdón al Señor y el Señor me dice, toma. Pero yo no estoy comprando la salvación la compró Cristo en la cruz del Calvario. La Biblia dice que fue con precio de sangre. Ahora, si es un regalo, ¿por qué Pablo le escribe a Timoteo y le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús? Yo no sé si a ustedes le han dado algún regalo. Yo creo que todos nosotros hemos recibido regalos en algún momento dado. En mi caso, yo recuerdo cuando pequeño que me daban regalos, lo que yo recuerdo, en Navidad. Me daban el día de Navidad y me daban el día de Reyes. El regalo de Navidad era medio flojón, pero el del día de Reyes era el bueno. Ahora es lo contrario. Ahora es el día de Navidad que te dan el bueno y el día de Reyes, pues a veces ni regalan. Pero para mi tiempo, ¿verdad? Eso hace como 10 años atrás de eso, me daban el bueno el día de Reyes. Y yo recuerdo aquella vez que me dieron estos carritos que eran de lata completo. El cristal era dibujado, era lata completo, el cristal era un dibujo, o sea, el cristal era una lata, todo era una lata completo con una jueguita. Y entonces tú lo hacías, ¡wii, wii! Y lo soltaba y el cajito se iba, ¡wii! Por ahí. Y yo estaba feliz con mi cajito. Pero cada vez que el cajito chocaba con la pared, se iba doblando. Y se iba doblando. Y entonces ya no era cuadrado, llegó un punto que era redondo, de tanto cantazo que cogía. Y se embarató todo. Y a mí me dio curiosidad, yo dije, ¿por qué será que esto corre? Y yo recuerdo cuando yo busqué un destornillador y hasta que lo desarmé completo para ver lo que tenía dentro. Después de eso nunca pude volver a armarlo y perdí el cajito y lo chavé. O sea, la salvación se pierde. El regalo lo perdí porque no lo cuidé. La Biblia dice que guardemos nuestra salvación con temor y temblor, porque esto se puede perder. Es un regalo, como el carrito que me dieron, pero lo perdí. No me duró ni una semana. Después yo estaba triste, bien triste, porque mi hermana tenía su muñequita todavía, el regalo que le duró mucho tiempo, y a mí en menos de una semana yo lo perdí, por curiosidad y por el pues los nenes son un poquito más bruscos, y yo le daba con todo y lo chocaba, yo feliz porque cogía y chocaba, mira cómo choque, no se rompe, pero se iba rompiendo poco a poco, hasta que lo perdí. Y a veces nosotros descuidamos nuestra salvación y creemos que como esto es un regalo, como yo, que no valoré mi regalo, y lo esbaraté, lo rompí. A veces nosotros no valoramos esta salvación tan grande que nosotros tenemos. Es una salvación que le costó la vida a nuestro Señor. Es una salvación que se planeó desde antes de la fundación del mundo. Es una salvación donde Dios se desprendió a sí mismo. Es una salvación que nos habla del amor de Dios para nosotros. Es una salvación donde Dios sufrió, donde Él murió, donde fue masacrado por nosotros. Y a veces, para que nosotros tuviéramos entrada al cielo, para que nuestros pecados fueran perdonados. Y a veces no valoramos este regalo que Dios me lo está dando. Porque yo pido perdón y yo reconozco y acepto a Cristo. Y ahí automáticamente me dan el regalo. Y entonces, a veces como no entendemos el valor de esto, lo perdemos. Lo perdemos. Y lo perdemos porque no lo cuidamos, no cuidamos la salvación tan grande que Dios nos ha dado a nosotros. Y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Y algunas personas piensan que la salvación la pueden comprar o que cuando hablamos de esforzarse, algunas personas piensan que entre más cosas tú hagas, entre más ministerios y más prominente tú seas, pues más segura tienes la salvación. Y la Biblia no habla en esos términos, sino en términos espirituales. Hay un esfuerzo espiritual que nosotros tenemos que hacer. La Biblia dice en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que reconocen su debilidad espiritual, o sea, mire hermano, yo estaba viendo un video que me dio tanto coraje que lo cambié, porque yo dije, yo no puedo creer esto.
parece que era en África, por la forma de hablar y de vestir, pero estaban en una iglesia enorme, miles de personas en ese estadio, no sé si era una iglesia, era un estadio, parecía iglesia pero enorme, y de momento las cámaras toman el momento donde llega la evangelista. Y la evangelista llega, evangelista o pastora, o apóstol, yo no sé qué era, porque no entendía lo que estaban hablando. Y llega el vehículo, un carro blindado, aquello una cosa brutal. Yo creo que en toda mi vida me podré juntar todo el dinero y comprarme un vehículo así. Se baja con unos guardaespaldas, ella bien, y con una Biblia bien grande, y se baja con los guardaespaldas, y los guardaespaldas alejándolo, la gente que no se le pegue, y ella caminando con su... Entra a la iglesia, cuando entra, ya el culto había empezado, y todo el mundo aplaudiéndole, y la tocaban, y qué sé yo, y yo digo, un poco electo. Porque se piensa, hermano, que el esfuerzo, que entre más yo tenga, que entre más... Aseguro, soy más santo que tú, estoy por encima de la tierra 5 pies más que tú. Y yo dije, yo no quiero seguir viendo esto, me daba náuseas. Y lo eliminé, lo cambié, salí de allí. Pablo dice en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, vive Dios. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Si hay un apóstol, que fue el último de los apóstoles, fue el apóstol Pablo. Si hay un apóstol prominente que la Biblia habla tanto de él, es el apóstol Pablo. Y él dice que aún había trabajado más que los demás, pero él dice, pero por la gracia de Dios, no soy yo, es la gracia de Dios en mí. Esto es un regalo. El decir la gracia de Dios en mí, es decir, es el regalo de Dios. Esto es Dios, no soy yo. Y nosotros tenemos que entender, hermano, que aún todo lo que nosotros tengamos lo podemos perder. La salvación, tu nombre que está escrito en el libro de la vida, se puede borrar. Se puede borrar. Porque si nosotros descuidamos esta salvación tan grande, la podemos perder. Entonces, ¿qué yo hago? Yo me tengo que esforzar por mantener aquellas cosas que me ayudan a mantenerme firme. Yo tengo que esforzarme por orar. Tengo que esforzarme por leer la palabra, tengo que esforzarme por congregarme, por buscar el ayuno, la boa. Estar ahí orando y mantener mi corazón humilde. Porque si yo dejo de orar, si yo dejo de buscar a Dios, hermano, la carne se trepa. Y yo termino pecando y termino volviendo al mundo. Y ahí pierdo mi salvación. Entonces, yo tengo que tener temor y temblor de que puedo perder esto, así que me voy a esforzar por mantenerme buscando el rostro de Dios. Entender que yo soy pobre espiritualmente, que yo soy pobre, que por mis propias fuerzas, yo si me suelto me caigo. Si me suelto me caigo. Entonces tengo que estar agarrado del Señor. Dios me dio esta salvación y la voy a cuidar con temor y temblor. Porque yo no quiero terminar en el infierno. Yo no quiero que mi nombre se borre del libro de la vida. Yo no quiero menospreciar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Quiero valorizarlo y entender lo importante de esto. Y por lo tanto, con ese temor voy a orar. Pero a veces me voy a tener que esforzar. Bueno, no a veces, siempre. Me voy a tener que esforzar para poder orar. A veces eso no sale y yo me tengo que esforzar. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. A veces voy a tener que esforzarme para venir a la iglesia. Me va a dar trabajo. Y a veces tengo que coger el trabajo y echarlo para un lado porque me tengo que esforzar. Tengo que coger mi cansancio y echarlo a un lado porque me tengo que esforzar. El desánimo voy a tener que echarlo a un lado porque me tengo que esforzar. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Para ayunar, eso es lo más que la gente le huye. Pero Pablo dice, esfuérzate.
Esfuérzate en los ejercicios espirituales que te ayudan a guardar el regalo de la salvación que Dios te dio. Hay que esforzarse. Y por eso pensamos que venimos a los pies de Cristo y estoy montado en una hamaca y todo me lo van a dar en la boca, todo. Y eso no es así. Hay otra segunda cosa, y ahorita mencioné 5, que o sea que son 5 los que voy a mencionar. Y la segunda es que tenemos que esforzarnos en perdonar y en sanar. En perdonar y sanar. Y hay un ejemplo bien que ilustra muy bien esto, y es el ejemplo o la historia de José y sus hermanos. La Biblia dice que José era uno de 12 hermanos, que los hermanos lo cogieron, lo querían matar, lo tiraron dentro de un hoyo. Uno de ellos dijo, no lo matemos porque es el hermano de nosotros, tú sabes, no lo pasamos ni en pintura, el chamaquito yo quisiera matarlo, pero es hermano de nosotros, así que vamos a venderlo. Y lo vendieron como esclavo, terminó siendo esclavo, allá le levantaron falsas calumnias, terminó preso. Pero que donde quiera que terminaba siendo ilustre. Como esclavo era el mejor esclavo, como preso era el mejor preso, y le daban autoridad como esclavo y le daban autoridad como preso, y terminó dirigiendo la cárcel. Era un preso que dirigía la cárcel, y allí dice la palabra que él le dio la revelación a 2 súbditos del rey que habían caído presos. Y para hacer el cuento largo corto, terminó siendo el gobernador de Egipto. Pasó que sus hermanos lo querían matar. Él vivió eso. O sea, mis hermanos me quieren matar. Mis hermanos me venden. Por culpa de eso terminé siendo un esclavo. Por culpa de eso terminé estando preso. Y ahora soy el gobernador de Egipto y estoy por encima de todo el mundo. El faraón, ese sí. Faraón se fue para una isla del Caribe y buscó una buena hamaca y se sentó para atrás mientras José gobernaba. Esto no fue así, ¿ok? Así que no vayan a pensar quizás se fue a una isla del río Nilo por allí y estaba tranquilo, porque descansaba en José. Y en un momento dado dice la palabra que los hermanos de José llegaron a Egipto a buscar comida, a comprar comida, porque el hambre era tanta que la gente se estaba muriendo. Y cuando José tuvo a sus hermanos de frente, él era el gobernador, él podía matarlos, él podía vengarse allí mismo. Pero José no lo hizo y José decidió perdonar. Vive Jesús. Y dice la Biblia que José, vamos a ver dónde lo tengo por aquí. José entendió, aleluya, que las experiencias que él vivió fue el proceso de Dios para que él tuviera el corazón correcto y las experiencias necesarias para ocupar la posición que ocupó. Y él dijo, cuando sus hermanos llegaron, él le dijo, miren, yo llegué aquí por la gracia de Dios. Yo no llegué aquí porque ustedes me vendieron. Yo no llegué aquí porque ustedes me odiaban. No fue por la culpa de ustedes, fue por la gracia de Dios. Y él tuvo que esforzarse, porque cuando tú no perdonas, tú no sanas. Y entonces tus decisiones están basadas en heridas del corazón. La forma en que respondemos, las decisiones que tomamos, están basadas en un corazón que no perdona. Y eso lo proyectamos. Y cuando nosotros aprendemos, nos esforzamos. Porque hermano, si usted ha leído la historia de José, da la impresión que José le quería hacer daño. Y él cuando los vio no les dijo, yo soy el hermano de ustedes, porque ellos vieron a José y no lo conocían. Ya habían pasado muchos años, José estaba lo más vestido como gobernador, que se imaginan ellos que ese era el hermano que ellos querían matar. Da la impresión que él quería hacerle daño, pero al final, o sea, él tuvo que esforzarse, José tuvo que trabajar con su corazón, tuvo que aplacar su ira.
tuvo quizás que orar mucho y decirle, Señor, yo los quiero agarrar por el cuello a todos y quiero hacer lo mismo que me hicieron, pero ayúdame. Eso no está escrito, pero lo más probable es que en ese tiempo, en esos meses que pasaron, él quería hacer eso. Y por eso al final de la historia es que él manda a sacar a todo el mundo y se revela a sus hermanos, le dice, mire, yo soy José. Y empieza a llorar y los abraza, se perdonan y él los manda a traer y a vivir en Egipto. Y allí es que se multiplica el pueblo de Israel y 400 años después es el pueblo que sale al desierto con Moisés. ¿Ve? Todo el plan de Dios, y nosotros no sabemos qué Dios puede hacer con tu desgracia. Tú no sabes qué Dios puede hacer con tu herida, con tu traición. O sea, te sientes traicionado, te sientes humillado, estás pasando por un momento bien duro, bien difícil. Piensas, Dios se olvidó de mí. No, Dios se va a glorificar ahí. Algo Dios va a hacer. Y depende cómo tú reacciones ante esto, serán las decisiones correctas o incorrectas que tomes en el futuro. Siempre digo que una piedra en tu camino hace una de dos cosas. O tropiezas con ella y te caes, o te trepas encima de ella y te haces más grande. Nosotros decidimos qué vamos a hacer. Y la Biblia dice que como la forma en que José respondió, se hizo más grande. Él no tropezó con esa piedra. Él se subió a la piedra y se hizo mayor. Y Dios lo bendijo. Por eso hay que esforzarnos en perdonar y sanar nuestro corazón. Y si tú lo haces, Dios te va a bendecir. Y tú vas a ver la respuesta de Dios positivamente en tu vida y en las cosas que tú hagas. Pablo dice en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y dominio propio. Poder para vencer las tinieblas, poder para vencer el enemigo, amor para vencer el mundo. Porque el amor, tú no vences al mundo con odio, lo vences con amor. Y dominio propio para vencerte a ti mismo, para ganarte a ti mismo, para controlar tu ira, tu odio. Así que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Utilicemos eso que Dios nos ha dado, esas herramientas que Dios nos ha dado en su gracia para nuestras vidas. Tercer área de esfuerzo, tenemos que esforzarnos en obedecer la palabra del Señor. Josué 1, del 6 al 9, dice la palabra: sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra, que juré a tus antepasados que la daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucciones. Medita en él de día y de noche y asegúrate de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Amados, las instrucciones que el Señor le dijo fue: lee la Biblia y haz cada una de las cosas que están escritas en la palabra. No es solo leer la Biblia, es ser convencido por ella. No es solo leer la Escritura, es ser convencido por las Escrituras. Hay gente que lee la Biblia pero no la vive, y si no la vives es porque no estás convencido de lo que acabas de leer. Porque si estuvieras convencido, lo harías, vive Jesús.
Debe haber una coherencia entre lo que sabes y lo que haces. No puede ser que solamente lo sepas, pero no lo hagas. Vive Dios. Debes vivir conforme a la palabra y para eso hay que esforzarse. No es simplemente leer, es esforzarse para hacer aquello que hemos creído. Es imposible vivir la Biblia si la desconoces, si no la lees. Debemos esforzarnos en leer la Biblia, debemos esforzarnos en sacar tiempo, que no solamente dependa de los martes que vienes aquí. El que puede venir los martes y leer la Biblia aquí está brutal, hermano. Quisiera que toda la iglesia pudiera venir martes y jueves y domingo. Pero sé que algunos no pueden, así que ni modo. Pero no puede depender de eso nuestra relación con Dios y nuestro conocimiento de la palabra. ¿Cuánto tiempo le dedicas a otras cosas que a veces son triviales? La televisión, el internet, juegos, paseo. Para eso sí nos esforzamos. Para eso sí sacamos tiempo. Para eso sufrimos. Pero cuando se toca la palabra, no hay tiempo. Y no hay el esfuerzo para hacer eso. Es importante, hermano, que nosotros nos esforcemos en la palabra. Cuarto punto, debemos esforzarnos en desarrollar amistades o relaciones que construyan nuestras vidas. Relaciones que construyan nuestras vidas. ¿Cuántos tienen amigos? Válgame Dios, qué poquito, casi nadie tiene amigos aquí. Están solos. Es importante, hermano, que nosotros escojamos las amistades correctas. Hay amistades que te llevan al cielo y hay otras que te llevan al infierno. La Biblia dice que habían unos amigos de un hombre que lo cogía, estaba en camilla, y este hombre ni tenía salvación ni tenía salud. Estaba encamado y la Biblia dice que unos amigos lo cogieron y los llevaron donde Jesús. Y los amigos se esforzaron y rompieron el techo de la casa y lo bajaron. Y él obtuvo la salvación y la sanidad. Qué bueno tener amigos así, que te llevan, que te suben sobre sus hombros, que te catapultan. Pero la Biblia dice que había un ciego que gritaba para que Jesús lo escuchara y viniera a sanarlo, y la gente le decía: cállate, él está muy ocupado y no te va a atender. ¿Qué amigo tú quieres de los dos? ¿A quién tú buscas? ¿Qué tú necesitas? Y tenemos que tener cuidado, hermano, porque hay que cultivar aquellas amistades que te llevan a donde Jesús. No aquello que te dice, que te pone la pierna. Tiene que haber a veces hay que esforzarse, hermano. Hay que esforzarse para esto. Hermano, yo puedo decir lo siguiente. Yo estoy sobre los hombros de gigantes, pero hay otros que están sobre los hombros míos. Y de la misma manera, tú tienes gente que está sobre tus hombros. A veces tus hijos, tu familia, tus amigos, hermanos de la iglesia, están sobre ti. A lo que me refiero es que tú los estás ayudando. Ustedes han visto estas fotos o imágenes o videos de un papá que coge a su hijo y lo trepa sobre él para que pueda ver por encima de la verja y pueda ver el juego. Pero lo que no has visto es que debajo del papá hay otro. Esa parte no la presentan. Yo estoy levantando a mi hijo porque hay alguien que me levanta a mí. Yo estoy apoyando a esta persona porque hay alguien que me apoya a mí. Yo estoy ayudando a fulano o a fulana porque hay alguien que me está ayudando a mí. Pero si el que está abajo de mí no me ayuda, yo no puedo ayudar hacia adelante. Yo necesito estar sobre los hombros correctos para que mi hijo y mi familia puedan estar sobre los hombros correctos también. Y yo tengo que cultivar eso. Yo tengo que cultivar, acercarme a quién, lograr tener qué amistad. Y para que me ayude a convertirme en la persona correcta, en la persona que mi hijo necesita, en la persona que mis hermanos necesitan, en la persona que Dios quiere que yo sea.
pero yo necesito buscar los hombros correctos y subirme sobre ellos para que me ayude. Porque, hermano, estar solo no es correcto. Aún Adán, la Biblia cuando lo creó, dice la palabra, que cuando Dios lo creó, dijo, no es bueno que este hombre esté solo. Ya lleva 2 o 3 días que no se baña. Ya dañó 2 o 3 platos de comida. No ha recogido el cuarto. Y lleva 2 días con los mismos pantalones puestos. No es bueno, ahorita se mata. Así que le hizo a Eva. Y Eva lo bañó a bañar, recórtate, afeítate, así no es que se cocina, y lo arregló. No es bueno que el hombre esté solo. Necesita ayuda idónea. Y no es bueno que ninguna persona esté sola. Necesita amigos, gente que esté a tu lado y que te ayude. Dice la palabra en Eclesiastés 4 del 9 al 12. Dice, más valen 2 que 1, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Si 2 se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? El verso 12 dice, uno solo puede ser vencido, pero 2 pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Vive Dios. La palabra dice que tenemos que estar juntos. No seamos llaneros solitarios que estamos por ahí. Necesitamos amigos, necesitamos gente correcta en la vida de nosotros. Pero eso, la Biblia dice que el que quiera amigos tiene que mostrarse amigo. El que quiere amigos tiene que mostrarse amigo. No te puedes quedar a un lado, es que nadie me busca. Es que yo no sé, es que a mí no me gusta la gente. Es que esto, no, eso. Hermano, cuando tú mires los defectos de los demás, mírate en un espejo para que veas todo lo que tú tienes también. Porque todos tenemos defectos. Yo tengo los míos y tú tienes los tuyos. Tú tienes los tuyos y yo tengo los míos. Pero el amor, la gracia de Dios pasa por encima de todo eso. Si Dios pensara como nosotros, no nos daba la salvación. Porque la Biblia dice que siendo nosotros pecadores, Cristo nos amó y dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Siendo nosotros pecadores y teniendo nosotros todos los defectos del mundo y aún odiándolo y pecando contra Él. Y así, aún así, Dios se esforzó y nos amó. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que amar como Él ama. O sea, si tú ves un defecto en la persona, tú también Él tiene dinga y tú tienes mandinga. Todos tenemos algo. Vamos a ayudarnos y a buscar estar juntos. Y busquemos personas. Mire, si tú detectas que hay gente que está cerca de ti, que no aporta un pepino, que lo que hace es chavarte la vida, que en lugar de montarte en la camilla y llevarte donde Cristo, lo que te hace es, no busques de Dios, no llames a Cristo, Él no te va a escuchar. Pues mire, ese tipo de personas hay que empezar a sacarla de la vida de nosotros y comenzar a buscar personas que sean amigos nuestros, que nos ayuden. Y ese tipo de personas se van a convertir en las personas que tú le vas a ministrar para que vengan a los pies de Cristo. Pero no es la persona a la cual tú sales con esa persona, estás todo el día con ella, le cuentas tus penas, ¿verdad? Tú te acercas, lo amas, lo quieres, pero para ministrarle, para que se convierta en alguien como tú. Ese es el que tú vas a coger y lo vas a poner sobre tus hombros. Sobre tus hombros. Pero para eso tú necesitas a alguien que te cargue a ti también. Vive Dios. Y para eso hay que esforzarse. Punto final. Esfuérzate en permanecer para presentarte ante Dios. Segunda de Timoteo 2:15, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Debemos andar como Cristo anduvo. Un día nosotros vamos a estar delante del Señor y lo vamos a ver cara a cara. Estamos delante del Señor, pero un día tú y yo nos vamos a morir, porque para piedra no nacimos. O Cristo viene y nos vamos en el rapto. Pero un día vamos a estar delante de Él. Y Pablo le dice a Timoteo, procura
con diligencia, o sea, con mucho esfuerzo, presentarte a Dios aprobado. Que procura, esfuérzate para que cuando tú estés ese día delante del Señor, tú estés aprobado. Esfuérzate. Se me está haciendo difícil, pero voy para adelante. No quiero perder el regalo de Dios. Tenemos que glorificar a Dios en todo lo que hacemos y en todo el lugar donde estamos. En el trabajo, en el matrimonio, en los estudios, donde sea. Procura que donde quiera que tú estés, tú glorifiques a Dios. Procura presentarte delante de Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Al final de todo estaremos frente a Él y cuando lo miremos y Él nos vea y nos traspase con su mirada, te presentarás avergonzado o te presentarás gozoso. Aleluya. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Y si esto parece difícil, hermano, Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo y siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y esa es la promesa de Dios para aquellos que se esfuerzan. No temas, yo te voy a ayudar. Se ve difícil, yo estoy contigo. Tienes debilidad, mi mano derecha te va a ayudar. Te voy a sustentar. Hermano, esto es un regalo precioso lo que tenemos, es muy valioso. Entendamos el valor de lo que tenemos. Esforcémonos en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. 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 Vive Dios. Pues nos ponemos en pie, hermano, y oramos. Y si hasta hoy tú has estado perseverando en Cristo porque te cargan, porque te buscan, porque es que me llevan, pero no es porque yo quiero. Empieza a querer, empieza a esforzarte, empieza a caminar por tus propios pies. Vive Jesús. Señor, oh Señor, qué palabras sabias se le escribieron a Timoteo, Dios, que se esforzara. Nosotros hoy en día leemos estas palabras, Señor, y reconocemos que es palabra tuya y que también aplica a nuestras vidas. Porque de la misma manera, oh Dios, que Timoteo te servía, se había entregado a ti y trabajaba para ti, así estamos nosotros aquí también. Ayúdanos a esforzarnos, Señor. Hoy hacemos compromiso contigo, Dios, en hacer todas estas cosas. En esforzarnos, Señor, en cuidar, Señor, esta salvación con temor y temblor. Señor, en esforzarnos, Padre Santo, en perdonar, en sanar, Señor, nuestros corazones. Esforzarnos, Padre mío, aleluya, en todo este asunto, Padre Santo, de conseguir las mejores personas para que estén a nuestro lado, mi Señor. Esforzarnos, Padre mío, en obedecer tu palabra, oh Dios. Esforzarnos, Padre Santo, para que el momento en que nos presentemos delante de ti en el cielo seamos obreros aprobados que no tienen de qué avergonzarse. Danos tu fuerza, como dice tu palabra, que tú estarás con nosotros, que nos vas a ayudar. Y si en el camino tropezamos y caemos, Señor, gracias por Cristo, porque abogado nuestro es. Ayúdanos, Señor, a mirar a Cristo y al sacrificio de la cruz del Calvario y pedir perdón y ponernos sobre nuestros pies y seguir esforzándonos, Dios. Oh, mi Dios, gracias por tantos recursos que tú nos pones en nuestras manos, Padre Santo, para lograr esto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vive Dios.